vamos a hablar del principio de Pascal. Pascal era una persona que fue una persona que estudió un chorro de cosas, entre ellas le gustó mucho siempre estudiar las cosas del agua, de la presión del agua, todo lo relacionado con los líquidos. Entonces, ese señor empezó a ver ahí los líquidos encerrados y luego los aplastaba y luego le hacía agujeritos y bla, 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 bla. Y entre otras cosas hizo algo que se le llamó la jeringa de Pascal. Básicamente, la jeringa de Pascal es una jeringa cualquiera, así como esta, ¿verdad? Ya recordamos lo que en alguna vez pasada les comenté, lo que era un émbolo, pero se los vuelvo a decir. Un émbolo es algo que puede subir y bajar aquí presionando lo que está encerrado, pero sin dejar pasar nada para acá. Se le llama émbolo o pistón. Entonces aquí tenemos nosotros un émbolo y hay un líquido encerrado aquí. Recuerden que esto quiere decir líquido, es agua. Y hay varios agujeritos en este contenedor. Y le puse, suponte, plastilina. Pedacitos de plastilina ahí. ¿Qué sucede si yo llego y le aplico una fuerza ahí? Al émbolo va a presionar el agua va a buscar salida, pero no tiene porque está encerrada. Sin embargo, como estas están muy débiles, pues las va a botar. Entonces van a salir botados todos estos y el agua va a salir por ahí con cierta fuerza. ¿Será diferente la fuerza con la que salga el agua por este agujerito que por este? ¿O que por este? ¿O que por este? La respuesta es no. Si el tamaño del agujerito es igual en todos lados, entonces la fuerza es igual, en todos lados, diferente a esta que está aquí, porque esta está aplicada en un área mayor. Entonces, cuando observó esto el Pascal, dijo, canijo, ¿qué uso le puedo dar a eso? O sea, yo le aplico una fuerza grande aquí y salen muchas fuerzas chiquitas por aquí. ¿Qué puedo hacer? Y se puso y estudió mucho esto. Primero que nada, escribió su principio, que dice, al aplicar una presión en un líquido encerrado en un recipiente como esta se transfiere por igual en todo el líquido, la presión, no la fuerza. Recuerden que presión y fuerza son cosas diferentes. La presión es igual. O sea, la presión que se hizo aquí es igual a la presión aquí, en todos lados. Más no la fuerza. Entonces, de nuevo, al aplicar una presión en un líquido encerrado en un recipiente, esta se transfiere por igual en todo el líquido, con la misma intensidad. La aplicación más importante de este principio es la llamada prensa hidráulica. La prensa hidráulica viene siendo, acá, para mostrárselo de una manera mucho más, así muy fea. Aquí tenemos una jeringa chiquita, esta se agarra y se aplasta así, y acá tenemos una jeringa grandota, y aquí tenemos una manguera de esas que se pueden hacer así muy fácil, grandes o chiquitas. Aquí la amarro bien, acá la amarro bien con agüita dentro. ¿Qué pasa si yo le aplasto aquí? Pues sale para acá. ¿Qué pasa si yo le aplasto aquí? Esta sale para acá. Con el principio de Pascal, que dice que las presiones son iguales, entonces la presión 1 es igual a la presión 2, ¿verdad? O sea, la presión en este punto es igual a la presión en este punto. Como la presión es igual a fuerza sobre área, entonces quiere decir que la fuerza 1 entre el área 1, que es esta presión, es igual a la fuerza 2 entre el área 2, que viene siendo la presión en este lado. Ese es básicamente el principio de Pascal. Aquí tenemos la prensa hidráulica, dice émbolo o pistón, con una fuerza 1 en un área 1 y otro émbolo o pistón con una fuerza 2 en un área 2. Líquido encerrado. Presión aquí es igual a presión acá. Por lo tanto, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Esta es la fórmula del principio de Pascal básica, pero se puede escribir de muchas formas. En lugar de fuerzas, yo le puedo poner masas. Masa 1 entre área 1 es igual a masa 2 sobre área 2. Y en lugar de áreas,
yo le puedo poner diámetros o radios, pero elevados al cuadrado. Mucho ojo con eso. Fuerza 1 sobre diámetro 1 al cuadrado es igual a fuerza 2 sobre diámetro 2 al cuadrado. O bien, masas y diámetros. Masa 1 sobre diámetro 1 al cuadrado es igual a masa 2 sobre diámetro 2 al cuadrado. Cualquiera de estas se puede utilizar, es la misma. Incluso en lugar de diámetro se les puede poner radios también al cuadrado. Pero vamos a dejarlo así para no rebujarnos. Entonces, cualquiera de estas fórmulas se puede utilizar. Y ese es el principio de Pascal. Solamente recordando, la fuerza va en newtons, kilopondios o dinas, el área en metros cuadrados o centímetros cuadrados y el diámetro en metros o centímetros. Como vamos a despejar una de estas variables, normalmente te queda en función de una fuerza arriba y una fuerza abajo, o un área arriba y un área abajo. Entonces, las unidades que tengan no hay tanto problema porque se van a eliminar. Ahorita lo vamos a ver en un ejercicio. Las aplicaciones de este principio, del principio de Pascal, son muy importantes. Por ejemplo, todo lo que ustedes vean, que por ejemplo las excavadoras, las retros, que levantan así puñados de tierra y todo eso trabaja con este principio. El principio básico es que en una palanquita, tú la mueves muy fácil, hasta con un dedo, mueves la palanquita, esa palanquita está conectada a mangueras que se hacen grandes y van y salen allá a la palanca ya grande y levanta, no sé, una tonelada de tierra, por decir algo, y tú acá le moviste bien poquito. En los talleres, que cuando llevas a que le revisen la suspensión o que le cambien llantas al carro, lo que sea, le aplastan un botoncito y luego hace un ruido y luego de repente sale una cosa así como este vuelo y levanta los carros, las trocas y todo. Aquí fue la fuerza pequeña, fue esta parte, y la que sale allá y levanta el carro es la fuerza grande. Los gatos hidráulicos, cuando le vas a cambiar tú la llanta al carro, los mecánicos son los que le dan vuelta, o que ya sabes, ¿no? Se requiere fuercita, ese trabaja con palancas. Pero los otros, los que son unos rojos normalmente, que los pones abajo y luego le pones una palanquita así chiquitita y con esa levantas el carro, es otra aplicación. O sea, son mangueras conectadas por dentro. Los frenos de los carros, ¿cómo es posible que tú apenas pisas el freno y detienes el carro que va a 80 kilómetros por hora? Una frenadota ahí. Dices tú, canijo, ¿cómo estoy fuerte? Lo que pasa es que en el freno aplicas una fuerza pequeña y mediante mangueritas que están por abajo va y sale allá a las llantas, a los tambores, todo el rollo, y detiene las llantas. Por eso es muy necesario siempre estar al pendiente de los líquidos de freno, porque si tienes alguna fuga o algo, tú le aplicas fuerza aquí, pero si tienes fuga, pues por ahí se va y ya no sale fuerza en las llantas y pues te vas a dar en la torre. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. La dirección hidráulica igual. Tú le vas manejando el carro acá con un dedito, como si nada. Todos esos son ejemplos de la prensa hidráulica. Entonces, pues es algo muy usado, muy usado el principio de Pascal. Ahora vamos a platicar de otro fulano que también estudió mucho lo del agua y todo el rollo ese. Era un tal Arquímedes. Mucha gente, cuando se refiere a él, le dicen Arquímedes, pero está mal, es Arquímedes, con E. Te lo digo porque mi tatarabuelo fue su compa y me lo dijo. Ese cuate, pues era un científico muy reconocido, muy alto, todo eso, y vivía en un reino donde el rey mandó a hacer su corona, o mandaba a hacer sus coronas con un herrero ahí, le daba. Entonces el herrero le decía, pues dame el oro que vayas a usar. No, pues qué tanto de oro. Le daban unos lingotes de oro así. Antes no había medidas de que pésalo y todo eso, o sea, no tenían básculas, no tenían nada básicamente, o sea, era todo así sin mediciones muy exactas. Entonces el rey tenía desconfianza del vato que le hacía las coronas, porque decía, no me están robando este vato, está canijo. Yo le doy un lingote de oro así y el vato me regresa una corona muy bonitito, pero yo no sé si la cantidad corresponde.
¿cómo le haré? Le voy a tirar al Arquímedes, al cabo ese vato es muy inteligente. Y le dijo, oye Arquímedes, así quiero que me averigües eso. Y si no me lo averiguas, te voy a matar. A la mouse. Ahí está el pobre el otro, ¿cómo le haré? Días y días y días pasaron de que el Arquímedes pensando cómo hacerle, hasta que de repente se le prendió el foco. La historia cuenta, y es cierto, que se dio cuenta una vez que se metió a la bañera. Antes las bañeras no eran con llavecita y que le abrías a la caliente, ¿no? Calentabas el agua ya en una fogata o en algo y luego ibas y se lo echabas ahí. Entonces este cuate la llenó con agua caliente así toda, la llenó hasta el copete y luego se metió y ¿qué pasó? Pues se derramó el agua y ahí le cayó el 20 de saber si estaban robando al río. La historia cuenta que dijo, ¡Eureka, lo tengo! Y salió a gorro de la tina y salió corriendo bien feliz, pero se le olvidó ponerse la ropa y ahí iba por la calle. ¿Tú crees? Pues luego lo agarraron y al bote por andar enseñando miserias. Órale, carnal. ¿A dónde? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué? Y bolsa, pues ahí lo metieron al bote. Y luego ya el rey lo sacó porque ya sabía que era, pues, que era un científico. Y pues estaban, ya ves que se les va la onda a los científicos medio raro. Total. La idea que él se le ocurrió en ese momento fue usar los niveles de agua para saber si era la misma cantidad de lingote que la corona. Llegó como le hicimos cuando vimos los volúmenes para sacar la densidad. Pone un recipiente, lo llena de agua, la marca y luego mete el lingote y luego marca hasta dónde llegó. Ya, se va. El vato trabaja, le regresa la corona y otra vez le pone agua hasta donde estaba, mete la corona y ¡brum! Sube. ¿Y qué crees? Marcó menos. Pues pobre vato, el herrero le dieron, ándele, lo mandaron matar y todo el rollo. Pero bueno, así fue como Arquímedes se dio cuenta de eso. Pero luego dijo, bueno, ¿y por qué cuando yo me meto a la tina, siento que me quedo quieto, siento como que el agua me avienta para arriba? Pues cómo está ahí, empezó a estudiar todo ese rollo y se metió y luego metió otras cosas, metía pelotas, metía lingotes, metía tablas, metía todo y veía que unas se hundían, otras se iban para arriba, otras se quedaban o sea, ¿cómo está el rollo? ¿Por qué unas sí, otras no? ¿Por qué sale para arriba? O sea, ¿qué la empuja? Y ahí se estuvo hasta que llegó a su conclusión. La conclusión se llama el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba. El líquido se la proporciona, esa fuerza de abajo hacia arriba, llamada empuje. Se le puede llamar de cualquier manera, en este caso pues le vamos a llamar empuje. Y esa fuerza llamada empuje es igual al peso del volumen del líquido que se desaloja. Por ejemplo, si nosotros metemos un objeto de este tamaño aquí a este recipiente, pues obviamente cuando entre, este va a subir. Este volumen que está aquí, el que subió, es igual al empuje que recibe esta cosa para arriba. Obviamente el objeto tiene un peso. Si el empuje que recibe es mayor que el peso, entonces el objeto va a flotar. Si el empuje que recibe es menor, o sea, si es mayor el peso, entonces este se va a hundir. Y si en algún momento se igualan, pues se queda flotando ahí en algún momento. Acá lo tengo de otra manera. Bueno, no es de otra manera, es igual. Ahí tengo ese objeto. Cuando yo introduzco ese objeto ahí, entonces se va a derramar porque este ya estaba hasta el tope. Entonces se va a derramar el agua por este vertedero y vamos a suponer que llegue hasta aquí. De agua. Si yo agarro y peso esa agua, obviamente primero peso el vaso vacío y luego el vaso con el agua, le resto y ya sé cuánto pesa ese volumen de agua. Ese peso lo multiplico por la gravedad para convertirlo en fuerza, y esa viene siendo el empuje que recibe aquí. ¿Sí? Entonces, entre más grande sea el objeto más va ¿cómo se llama? A derramar y más empuje va a recibir. Obviamente pesa más, ya dependiendo de cuánto pesa se hunde o no se hunde.
Eso lo podemos nosotros observar cuando, si ustedes son aficionados a meterse a jugar en las albercas. Y normalmente cuando está uno en la alberca, juega con pelotas. Te la paso, me la pasas, quién sabe qué. Si tienes una pelota chiquita y la metes y luego la sueltas, ¿qué sucede? La pelota, ¡prum!, salta, ¿verdad? Pero si agarras una de básquetbol, entonces ya se pone hasta difícil meterla. ¿Por qué? Porque el volumen que desaloja de agua es mayor, entonces el empuje es mayor. Haz de cuenta que esta pelotita sí recibe este empuje, el peso de este, pero si está más grande, sale mucho más agua, entonces el empuje es mayor. Acuérdate que el empuje es igual al peso de este volumen. Entonces la pelota de básquet saca más volumen, recibe más fuerza. Y si quieres meter una pelota de playa, esas grandototas, tú solo no vas a poder. Agarras esto, te volteas y traes un relajo. A lo mejor entre varios la pueden meter, pero uno solo es casi imposible meterla. ¿Por qué? Pues porque es mucho volumen y es mucha la fuerza que recibe. Ese principio es el principio de Arquímedes y es muy usado en la flotación de los cuerpos. Aquí tenemos una vista frontal de una lancha. La lancha tienen así, aquí, hasta aquí llega la lancha y aquí se suben los vatos, ¿no? A pescar. Ya sabes, ¿no? Es casi imposible que una lancha de este tipo se hunda porque hace esto. Más bien se hunden porque mucha gente se va de un solo lado y otro, entonces se voltea. Pero si la carga está nivelada, es muy difícil que se hunda porque, por esta forma que tiene, en cuanto tú le metes más peso aquí, el agua sube de nivel aquí, pero fíjate bien todo lo que aumenta el volumen, todo ese volumen aumenta en la fuerza que el agua le proporciona a la lancha. Entonces los barcos, las lanchas, los yates, todos tienen estas formitas así para que conforme el peso es mayor, el volumen que desalojan es mucho más grande y entonces el empuje crece. Entonces es casi imposible que se hunda así completo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el empuje es mucho mayor al peso que tú le aplicas acá. Entonces, nuestro principio de Arquímedes nos dice que todos los cuerpos que se sumergen en un líquido reciben un empuje hacia arriba que lucha contra el peso del objeto que va hacia abajo. Si el empuje es mayor, el objeto flota. Si el empuje es menor, el objeto se hunde. Y si el empuje y el peso son iguales, por ahí flota en algún momento. Para calcular el empuje, pues una de las formas sería recoger el agua que sale y pesarla y multiplicarla por la gravedad, y ese sería el empuje. Pero pues obviamente eso es muy difícil. Para calcular el empuje hay una fórmula que es el peso específico por el volumen que se desaloja, o bien, recordando que el peso específico es densidad por gravedad, entonces este sería densidad por gravedad por volumen que se desaloja. Cualquiera de esas dos fórmulas es para calcular el empuje. Entonces, si un objeto se sumerge aquí, lo único que tienes que hacer es sacar el volumen de ese objeto y multiplicarlo por la densidad del líquido, que si es agua ya sabemos que es 1000, y entonces por gravedad, por la densidad y el volumen que desaloja. Si se sumerge solo hasta la mitad, entonces solamente será la mitad, el volumen, etc. Es el volumen que entra en el agua, ¿sí? En todo este desbarajuste de cosas, ya sabemos que la densidad va en kilogramos por metro cúbico, ya sabemos que el peso específico va en newtons por metro cúbico, el volumen tiene que estar en metros cúbicos, y a todo esto el empuje me sale en newtons. Es una fuerza de empuje. Cuando nosotros nos metemos entonces a la alberca, que estamos jugando ahí, nosotros sentimos como que pesamos menos. Incluso hay veces que para llegar al fondo es difícil, o sea, tienes que luchar contra el agua para llegar al fondo, porque el empuje te echa para arriba. Sucede algo muy extraño ahí, ¿verdad? Los que saben nadar batallan para llegar al fondo, pero los que no saben nadar se hunden a bordo y no hay quien los saque de allá abajo. ¿Quién sabe? Es un misterio de la naturaleza ese. Sí, voy a estudiar eso.
Entonces, cuando tú estás ahí en la alberca, pues sientes como con un brinquito súper leve, andas flotando, incluso te quedas quieto y ahí estás flotando a todo dar, porque sientes que pesas menos. No es cierto, pesas lo mismo. Lo que pasa es que al estar tú adentro del agua, estás recibiendo el empuje. Entonces, tu peso sigue siendo el mismo. Tienes un peso que es tu peso real, ¿sí? Es el peso que va para acá. Pero si le quitas el empuje, que es lo que te está ayudando, pues sacas un peso aparente. O sea, aparentemente pesas menos, pero sigues pesando lo mismo. Y ya cuando te sales de la alberca, no sé si les haya pasado, si se han fijado, nada, si esto y juegas, y cuando sales de la alberca sientes como, ay, todo pesado, porque ya estás ahora sí soportando tu peso real, no el aparente, ¿verdad? Y ya batallas un chorro para caminar y todo eso. Bueno, muy bien, pues ese fue el principio de Arquímedes. Profesor, y hasta puedes cargar a la novia. Jugar a los caballazos y todo ahí, ¿verdad? Los subes. Pero afuera no, muere. No, a ver, carga a la novia afuera. Muy bien. Bueno, pues ese fue el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Espero que les haya quedado claro y ahí vamos a hacer unos problemitas.